Para poder llegar al nivel de comunicaciones de hoy en día, para el diseño sea de transmisores, receptores e irradiantes como ser las antenas, deberemos tener en cuenta a los precursores de todo este tema. Un científico llamado Heinrich Rudolf Hertz, que nació en Alemania en 1857 y murió en 1894. Este notable físico alemán fue el descubridor del efecto fotoeléctrico y de la propagación de las ondas electromagnéticas, como así de las formas de producirlas y detectarlas, mediante una tesis sobre la rotación de esferas en un campo magnético. Descubrió la forma de producir y detectar ondas electromagnéticas, o sea, un transmisor y un receptor. Probó experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre, con lo que afirma la existencia del llamado éter y también del vacío, como había sido predicho por Maxwell y Faraday, construyendo él mismo en su laboratorio un emisor y un receptor de ondas. Para el emisor usó un oscilador y para el receptor un resonador. De la misma forma calculó la velocidad de desplazamiento de las ondas electromagnéticas en el aire y se acercó con mayor precisión al valor establecido por Maxwell de 300.000 kilómetros por segundo. Marconi usó un artículo de Hertz para construir un emisor de radio. También descubrió el efecto fotoeléctrico, que fue explicado más adelante por Einstein, cuando notó que un objeto cargado pierde su carga más fácilmente al ser iluminado por la luz ultravioleta. El objetivo de lo que expreso es a fin de que cuando alguien diseña una antena debe tener en cuenta los parámetros técnicos con la mayor precisión posible. Por ejemplo, un hertz o hercio representa un ciclo cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso. Por ejemplo, el hercio se aplica a la física para la medición de la cantidad de veces por un segundo que se repite una onda, ya sea sonora o electromagnética. En inicio, la definición de este efecto era llamado de ciclos, o sea, ciclos por segundo. Quienes tienen algunos años más de 50 habrán escuchado alguna vez por radio de AM, aquí Radio El Pueblo en 550 kilociclos de su dial, o sea, que la definición era de ciclos por segundo. En 1960, el término ciclo fue cambiado por el de Hertz, en honor a este científico. Las frecuencias, ya sean de HF, VHF, UHF o SHF, que ya explicaremos de qué se trata, no existen naturalmente, sino son creadas por el hombre de acuerdo con los materiales con que cuente. O sea que esto es una convención. Primero se debe construir un oscilador generador y emisor de ondas electromagnéticas, el cual ajustaremos la frecuencia con que transmitirá. Esto es ya la construcción del transmisor. Así, usando la fuente de electricidad con varios otros elementos, bobinas, imanes, cristales de cuarzo y otros componentes de la radiofrecuencia, con esto se construirá el transmisor que estamos hablando. Hoy en día son más sofisticados y perfectos. De igual modo será con otros cambios el llamado resonador. O sea que viene a ser lo mismo pero a modo inverso. O sea que el resonador sería el receptor. En ambos casos se utiliza un elemento metálico de las medidas que se determinó en la frecuencia, que lo llamaremos el dipolo. Usaríamos el término Hertz para hacerlo más sencillo. Si este emisor está ajustado a una frecuencia baja, como ser 6,5 MHz, usando la fórmula para un dipolo irradiante, o sea que una antena deberá medir la velocidad de la luz dividida la frecuencia, esta medirá 49 metros, o sea que la longitud de onda es de 49 metros, y el dipolo medirá lo mismo. Estos dipolos
que son irradiantes, que son muy largos, en principio se construían en cable, digamos, mejor dicho, un alambre de cobre sólido y desnudo. Estas mismas, lógicamente, se pueden ir acortando con bobinas de alambre, también de cobre esmaltado, y usando tubos de aluminio. En esa forma ya no tendrían las medidas que, digamos, tan grandes como 49 metros. Las medidas de un dipolo no cambiarán si no se cambia la frecuencia. Las frecuencias de radio de VHF ya se usan solamente los tubos de aluminio, ya no se usan más, digamos, alambre. Al igual que la frecuencia de televisión que en VHF va en la banda baja de 54 a 78 MHz, que corresponderían, por ejemplo, del canal 2 al 6. La banda alta que va de 174 MHz a 210, que corresponderían de los canales de 2 al 13, quedando la frecuencia de 79 a 173 para el uso de radio exclusiva, de punto a punto puede ser, donde está alojado también la radio de frecuencia modulada. En la radio no se usan canales, o sea, se usa el centro de banda, por lo cual debe ser sintonizada con un dial. En la televisión, por una convención que se establecieron según los países, van por la cantidad de megahertz. Aquí usamos 6 MHz para cada canal de televisión. Ese es el ancho de banda. Otras normas usan 8 MHz. Un dipolo es un trozo de un tubo de aluminio, o de metal, mejor dicho, en este caso de aluminio, que estará cortado a la medida de la frecuencia emisora y conectado a una fuente generadora de radiofrecuencia que va a hacer la que irradia la señal generada. En síntesis, un dipolo emisor y receptor tendrán las mismas medidas y sus múltiplos en metros, centímetros, milímetros, al igual que el tipo de material, diámetro, espesor, densidad, para cada una de las frecuencias. Y para tener, lógicamente, una mejor resonancia, una perfecta resonancia. A la medida que se quieran transmitir, ya sea audio, video o señales de muy alta precisión, se utilizan las frecuencias más altas. VHF es alta frecuencia, o sea, muy alta frecuencia. UHF sería ultra alta frecuencia. Y SHF, super alta frecuencia. Bueno, hoy en día, con el advenimiento, lógicamente, de el uso de las frecuencias de UHF para televisión y las de SHF para televisión también, pero por satélite, es que lo que podemos determinar es que lo cual nos interesa sería la frecuencia de UHF. Antiguamente, o sea, al principio, las frecuencias de UHF empezaban del canal 14 al 83. Cada canal tenía 6 MHz, o sea que iba de 470 a 476 a 884, 890 MHz. Con los últimos tiempos decidieron utilizar, o sea, quitar parte de la banda de UHF para darles otro destino, como los celulares y otro tipo de comunicaciones. Entonces lo redujeron desde el canal 21 al canal 69. El canal 21 va de 512 a 518 MHz y el 69 de 800 a 806 MHz. Esto lógicamente nos hace que tengamos que trabajar, cuando estamos trabajando con un dipolo, o sea, para fabricar una antena, en que lograr un ancho de banda que pueda cubrir todo ese rango, o sea, de los canales. No es lo mismo para un solo canal que para un rango del canal 21 al 69, o sea, de 512 a 800 MHz. Por lo tanto, los cálculos tienen que ser lo más precisos, utilizar los materiales óptimos, y realmente no se puede usar cualquier cosa. Por eso que lo importante es determinar primero el dipolo. ¿Cómo vamos a construir un dipolo que nos pudiera tomar desde 512 MHz a 806 MHz? Y ese es todo el tema que lo vamos a ver.
Como al día de hoy, lo más importante, o sea, lo que nos refiere, es al uso de la frecuencia de UHF para la transmisión en modo digital. Esto es algo mucho más delicado, debido a que si usted transmite por UHF en forma analógica, se puede permitir algunos errores, ya que no se denota mucho. Pero cuando hablamos de frecuencias digitales, o sea, mejor dicho, emisiones digitales, la televisión digital terrestre, es ahí donde debemos precisar a lo mayor que se pueda en cuanto al diseño de una antena, o sea, partiendo del dipolo, las necesidades que existen de acuerdo a las frecuencias que existen realmente que uno quiera tomar, no diagramar algo que no realmente para canales que no exista. Por lo tanto, es muy importante el diseño primero, después elegir el tipo de material, la calidad del material y una construcción precisa. Con esto creo que más o menos doy una idea de a lo que me refiero. En el otro video ya les explicaré un poco de historia, como quien dice, sobre quiénes fueron el otro precursor de la televisión, en este caso el Dr. Yagi, que es el creador de la antena que denominamos Yagi-Uda.